Los lípidos son sustancias insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos que están presentes en los alimentos. Constituyen uno de los componentes mayoristas de los alimentos. Adquieren importancia al formar parte de las membranas y paredes celulares por su valor nutritivo. En el total de las dietas, cada gramo que ingerimos de lípido nos aporta 9 kilocalorías. Luego, esta energía la acumulamos en nuestro tejido adiposo, lo cual es importante porque es nuestra reserva. Bueno, yo les voy a hablar sobre las proteínas. Las proteínas son los materiales que desempeñan mayor número de funciones en las células de todos los seres vivos y constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo. Estas poseen una estructura química central que consiste en una cadena lineal de aminoácidos plegada de forma que se muestra tridimensionalmente y les permite realizar sus funciones. Dentro de estas funciones se pueden clasificar en primarias, que sigue la secuencia de una cadena de aminoácidos. Están las secundarias, que ocurren cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan con enlaces de hidrógeno. La terciaria, que ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre hélice alfa y hojas plegadas. Y por último, la cuaternaria, que es cuando poseen más de una cadena de aminoácidos. Se pueden mencionar las propiedades funcionales de la proteína, que estas se definen como las propiedades físico-químicas intrínsecas de cada proteína que le permite contribuir a las características deseadas de un alimento, en los cuales se encuentre naturalmente o se han agregado. Estas influyen de dos maneras: de carácter sensorial, como son su textura, el color, el sabor, y de comportamiento físico, que influyen en su almacenamiento o transformación. Podemos mencionar algunas propiedades funcionales de algunos alimentos, como las bebidas. Sus propiedades funcionales serían que son viscosas y son solubles en pHs diferentes, dependiendo qué bebida sea. Las salsas se puede mencionar que son viscosas y retienen aguas. Los productos lácteos, que retienen grasas, son viscosos y espumados. Y los productos cárnicos, que son gelificados, retienen aguas y son hechos a base de grasas. Entre sus funciones podemos mencionar es que funcionan de manera defensiva, ya que crean los anticuerpos y regulan factores contra agentes infecciosos. Otras de sus funciones es que poseen funciones reguladoras, puesto que de estas mismas se componen la hemoglobina, hormonas, los jugos digestivos, las vitaminas y enzimas que forman parte de nuestro cuerpo, entre otros. Yo les voy a estar hablando acerca de los alimentos frescos. Básicamente les hablaré acerca de su clasificación por origen de estos, las causas de sus alteraciones y las estrategias que se utilizan para su conservación y la transformación de estos. Los alimentos se dividen en tres grandes grupos de acuerdo a su origen. Están los alimentos de origen vegetal, que son aquellos que provienen de las plantas, como por ejemplo las verduras, las frutas, aceites, entre otros. Están los alimentos de origen animal, que provienen de los animales, como las carnes, embutidos, huevo, leche y derivados. Y por último están los alimentos de origen mineral, que abarcan el agua y la sal. Los alimentos son vulnerables a ciertos tipos de agentes de alteración. Entre estos se pueden mencionar los microorganismos, que pueden ser tanto bacterias, moho o levaduras. También están ciertas reacciones químicas, como el enranciamiento, el pardeamiento, la luz solar,
el oxígeno atmosférico, entre otros fenómenos. Y están agentes mecánicos que provienen de malas manipulaciones de estos, que pueden ser golpes, aplastamientos y otras maniobras no adecuadas. Cuando los alimentos están contaminados por ciertos microorganismos, estos pueden llegar a ciertos niveles en los que se pueden percibir ciertas modificaciones sensoriales, como la emanación de olores desagradables, la aparición de limosidad en los alimentos, acumulación de ácidos, y pueden provocar enfermedades y entre otras situaciones. Entre las estrategias de la conservación de los alimentos se puede mencionar el descenso de la temperatura mediante métodos de la refrigeración y la congelación. También estos pueden ser deshidratados o evaporados. Se utiliza también el descenso de la concentración de oxígeno y el aumento del dióxido de carbono, evitando que estos se maduren a una velocidad rápida. También se puede utilizar la acidificación, que esto incluye tanto la fermentación como la adición de alcohol. Se utilizan también ciertos conservantes y antioxidantes que ayudan a conservar los alimentos, así como ciertos agentes antimicrobianos que ayudan a luchar contra estos microorganismos que deterioran los alimentos. La transformación de los alimentos tiene como objetivos generales el incremento de la calidad nutritiva, la modificación de la calidad sensorial, la facilidad de consumo de los alimentos y la elaboración de nuevos alimentos y platos preparados. Entre los aditivos utilizados se pueden mencionar los nutrientes, enzimas y ciertos microorganismos beneficiosos. Las operaciones utilizadas para la transformación de los alimentos se pueden mencionar la reducción del tamaño, la separación o mezcla de estos, la extrusión y el moldeado. Conservación por calor. El objetivo de este tema es estudiar los parámetros que definen la destrucción de los microorganismos por el calor. Igualmente, se describen los tratamientos térmicos que se aplican en la práctica y los equipos utilizados. Antes de entrar directo al tema, es importante que definamos lo que son las enzimas y los microorganismos. Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas siempre que sean termodinámicamente posibles. En cambio, los microorganismos son aquellos seres vivos más diminutos que únicamente pueden ser apreciados a través de un microscopio. En este extenso grupo podemos incluir los virus, las bacterias, levaduras y mohos. Comportamiento de las enzimas y microorganismos frente a la temperatura. La actividad enzimática disminuye proporcionalmente con el descenso de la temperatura y aumenta con el incremento de la misma. Sin embargo, un microorganismo crece más velozmente al aumentar la temperatura. Se debe a la destrucción del microorganismo por la acción letal del calor, siempre que la temperatura sea mayor a la máxima de crecimiento de dicho microorganismo. Termoresistencia de los microorganismos. La resistencia depende de dos factores: factores intrínsecos y factores extrínsecos. Los intrínsecos se refieren al microorganismo y de la forma en que se puede encontrar los mismos. Esta termoresistencia está relacionada con la temperatura óptima de crecimiento. Los extrínsecos están el pH, la actividad de agua y composición del medio de calentamiento. Dentro de la composición podemos contar lo que es el contenido de grasa, carbohidratos, sales, entre otros. Como el valor F. Es un parámetro que se utiliza en la industria conservera y puede definirse como el tiempo que se requiere a una temperatura definida para reducir la población microbiana presente en un alimento hasta un nivel deseado.
Uno de los procedimientos físicos de que dispone la tecnología de alimentos para aumentar la vida útil de los mismos es la destrucción de los microorganismos por la acción de calor. Existen dos modalidades de tratamiento térmico, la pasteurización y la esterilización. Pasteurización busca la higiene del alimento. Se busca tener un alimento libre de microorganismos patógenos, no esporulados. En cambio, la esterilización tiene como objetivo destruir los microorganismos presentes o al menos todos aquellos que puedan multiplicarse en el producto final. Este busca un alimento microbiológicamente estable para poderlo almacenar durante más tiempo a temperatura ambiente. Las radiaciones electromagnéticas están formadas por la combinación de campos eléctricos y magnéticos que se propagan a través del espacio en forma de ondas portadoras de energía. Estas radiaciones se utilizan para generar calor por diferentes mecanismos y sistemas de calentamiento, como los microondas, los rayos infrarrojos y el uso de la electricidad. Las aplicaciones de la irradiación de los alimentos varían de acuerdo a las dosis utilizadas. Entre las dosis reducidas se puede mencionar inhibir la germinación, el retraso de la maduración de las frutas y hortalizas, la eliminación de insectos y parásitos. Cuando se utilizan dosis elevadas, básicamente se utilizan para la descontaminación de alimentos de ciertos microorganismos y bacterias que los componen. La intensidad de las radiaciones electromagnéticas depende básicamente de la composición de los alimentos tratados, las condiciones de procesado que estos alimentos requieren y la dosis de radiación absorbida por los alimentos y comidas procesados.